en donde voy a hacer como una introducción teórica, más o menos de lo que trataríamos en la semana 1. Y después vamos a desarrollar los ejercicios que están en el pizarrón, que corresponden al punto 4 de una guía de ejercicio que ustedes van a tener disponible a partir de mañana. Entonces, de todas formas, en el aula, si ustedes entran a la parte de videos, hay como un Genially que les hace un recorrido sintético de todo el contenido de la semana 1. Es muy breve, ¿sí? Y los va dirigiendo, ¿sí?, a las partes o al material que tendrían que leer para profundizar lo que está ahí en esa síntesis. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Nuestro tema, como lo habrán visto, es matrices. ¿Qué es una matriz? Bien, vamos a empezar por esta definición, lista numérica. La lista es un conjunto de números, dice, dispuestos uno a continuación del otro, ¿sí? Algo que todos conocemos. Bien, esa lista tiene elementos, ¿está? Y cada uno de esos elementos está ubicado en una determinada posición. Esa posición yo la voy a indicar con el subíndice I. Por eso, como dice acá la definición, la lista se designa por un nombre, ¿sí?, por ejemplo A, y un subíndice, donde la letra I es el subíndice que indica a cada una de las posiciones. Entonces, como les dice acá, el subíndice I es una variable. Y vemos que son los valores naturales del 1 al 9, en este caso. ¿Por qué del 1 al 9? Y porque esta lista tiene 9 elementos. Y como ese subíndice me está indicando posición, no va a tener valores negativos, tampoco el valor 0. Entonces me dice, por ejemplo, que el 2 está en la primera posición de esa lista, que el 7 está en la posición 8 de esa lista, que el 6 está en la posición 9, y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué es? Una sucesión de números o una lista de números o un conjunto de números, ¿sí?, que están dispuestos uno a continuación del otro. Cada uno de esos números ocupa una posición y esa posición yo la voy a identificar con un subíndice I. Tenemos una tabla. En una tabla nosotros completamos esos cuadritos con valores que pueden ser numéricos, pueden ser alfabéticos o pueden ser alfanuméricos. Una tabla que tiene columnas y tiene filas. Entonces, como dice acá, una tabla numérica es un conjunto de números dispuestos en forma rectangular. La tabla se designa por un nombre y en este caso dos subíndices. ¿Por qué dos subíndices? Porque uno me va a indicar la fila y el otro me va a indicar la columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo uso una tabla para registrar la nota de 40 alumnos en 7 asignaturas. Entonces, las columnas, ¿sí?, van a ser las asignaturas y las filas van a ser los alumnos. Entonces, esta va a ser una tabla que va a tener 7 columnas y 4 filas. El índice I es una variable, ¿sí?, lo mismo que el J. El índice I es una variable que toma, en el ejemplo, dice los valores del 1 al 40. ¿Por qué? Porque con el subíndice I yo estoy indicando la fila. Y con el subíndice J voy a estar indicando la columna. Entonces,
este elemento que está acá, señalado por las dos flechitas, está en la segunda fila, quinta columna, ¿sí? Entonces, a ver, voy a ampliar un poquito, ¿sí? Si lo alcanzan a ver, dice que el 9 está ubicada en la posición A2,5. Es decir, que dentro de esta tabla, el 9 está ubicada en la segunda fila, ¿sí? Quinta columna. Esto nosotros lo podemos llevar al concepto de matrices. Entonces, toda tabla nosotros lo podemos llevar a una matriz. Definimos matriz de orden m por n a un conjunto de elementos dispuestos en filas y en columnas, donde el primer subíndice, en este caso m, indica la cantidad de filas y n, que es el segundo subíndice, indica la cantidad de columnas. Entonces, esta es una matriz que tiene m filas, n columnas. Toda tabla puede ser convertida en una matriz. Esta tabla que habíamos visto que tiene 7 columnas y 40 filas, yo la puedo convertir en una matriz, ¿sí? Y decimos que pertenece a las clases de matrices 40 por 7. ¿Qué significa eso? Que tiene 40 filas y tiene 7 columnas. Cada uno de los elementos de esa matriz va a tener dos subíndices. El primer subíndice, que es el I, siempre me va a indicar la fila. El segundo subíndice, que es el J, siempre me va a indicar la columna. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el elemento que está en la tercera fila, segunda columna? Lo tengo que indicar como está acá. A y como subíndice 3, 2. Tercera fila, segunda columna. ¿Estamos? En este caso, el 9 está en la segunda fila, quinta columna. Es decir, como lo dije hace un momento, repito, el primer subíndice siempre indica la fila, el segundo la columna. Y para ubicar un elemento dentro de una tabla o dentro de una matriz, necesito conocer ambos, tanto la fila como la columna. ¿Sí? Entonces, como dice acá la definición rigurosa, se llama matriz a un conjunto ordenado de elementos dispuestos en filas y en columnas, en m filas y en n columnas. A partir de eso, ¿sí? Una vez que nosotros comprendemos qué es una matriz, podemos empezar a hilar más fino. ¿Sí? Y acá tenemos la definición. Una matriz es una tabla rectangular de números reales dispuestos en filas y columnas. ¿Sí? Esta ya sería una definición más técnica. Por eso le dije yo una definición más rigurosa, ¿sí? Más matemática. Y toda matriz tiene un nombre. Generalmente, los elementos de esa matriz llevan la misma letra, ¿sí? Del nombre de la matriz, pero en minúscula. Entonces, si la matriz es A, el elemento genérico, decimos, de la matriz va a ser A en minúscula y con los subíndices 1, 1, 1, 2, ¿sí? Hasta 1n, porque son n columnas. Y si voy para abajo, A2, 1, ¿sí? A3, 1, A4, 1, a M1, porque son m filas. Entonces, la forma genérica de expresar una matriz sería esta. La matriz A
de elemento genérico A sub I J. Y como les dije, ese elemento tiene dos subíndices. El primero que indica la fila y el segundo subíndice que indica la columna. Entonces, el elemento A sub 2, 3 me está diciendo que estoy mirando el elemento que está en la segunda fila, tercera columna. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Y acá tenemos ejemplos de matrices. ¿Está? Tenemos esta matriz, la matriz A, tiene dos filas y dos columnas. Entonces decimos que su dimensión o tamaño, pero la forma correcta de llamar no es tamaño, sino dimensión de la matriz. ¿Sí? Es 2 por 2. Y si es una matriz como esta que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, decimos que es una matriz de orden 2. ¿Sí? Y si les pregunto, ¿qué elemento está ubicado en la posición 2, 1? Entonces voy a la matriz y busco 2, segunda fila. 1, primera columna. Entonces sería el elemento 3. En este caso, la matriz B tiene dos filas y tiene tres columnas. Y si yo les digo, el 1, ¿en qué posición está? Entonces digo, bueno, está en la segunda fila, tercera columna, ¿sí? 2, 3. Me voy a esta otra matriz que tiene 4 filas y tiene 3 columnas. Y si les digo el 5, ¿en qué posición está? Está en la tercera fila, segunda columna. El 3, ¿en qué posición está? Primera fila, primera columna. Entonces, el subíndice siempre me está indicando la posición del elemento que estoy buscando o al que estoy haciendo referencia. Y recuerden, son dos subíndices. El primero que indica la fila, el segundo que indica las columnas. ¿Estamos? Bien. Seguimos un poquito más. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una tabla. ¿Está? Fíjense, esta tabla tiene filas, tiene columnas. ¿Está? El ejemplo dice exportaciones 2020-2021 de carne enfriada, congelada y procesada. ¿Está? Pero los elementos son todos numéricos y si yo voy a este elemento que está acá, dice en Chile la producción o la exportación fue de tanto, ¿sí? Acá en Estados Unidos el porcentaje fue de tanto. Acá en Israel la partición en el 2021 fue del tanto por ciento. Todos esos números me están indicando algo. Entonces, para yo encontrarle significado a esos números, tengo que fijarme tanto en la fila como en la columna a qué está haciendo referencia. Entonces, toda tabla puede ser volcada en una matriz y esa sería, por ejemplo, una de las aplicaciones. Bien, entonces, como les dije anteriormente, toda matriz tiene dimensión, ¿sí? M filas, N columnas. Y se dice es una matriz M por N. ¿Sí? M por N. Una matriz puede ser cuadrada o puede ser rectangular. ¿De qué depende eso? De la cantidad de filas y de la cantidad de columnas. Y a partir de eso vienen otro tipo de definiciones que son muy sencillas, pero no por eso dejan de ser importantes. Si yo tengo dos matrices y digo, bueno,
la matriz A es igual a la matriz B, deben cumplir dos condiciones. Una, que sean del mismo tamaño o de la misma dimensión, si hablo correctamente. Es decir, que tengan ambas la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Ahora, ¿esa es una condición suficiente o es una condición necesaria? ¿Es una condición solo suficiente? ¿Cómo lo definiría? Es una condición necesaria para la igualdad de matrices que ambas tengan la misma dimensión. Pero no es una condición suficiente, porque yo puedo tener dos matrices cuadradas, por ejemplo, es decir, que las dos tengan, que sean de orden 2, porque las dos tienen dos filas y dos columnas, son del mismo tamaño, A y B, pero no son iguales. Porque para que sean iguales, los elementos dentro de las matrices deben ser los mismos. Los elementos que hay en A tienen que ser los mismos que los elementos que estén en B. Pero al decir que sean los mismos, tengo que aclarar a su vez que estén ubicados en la misma posición. Es decir, si el elemento que está ubicado en la primera fila, primera columna de la matriz A es 5, entonces en la matriz B, el elemento que está ubicado en la primera fila y en la primera columna también tiene que ser 5. ¿Sí? Por eso dice A es igual a B, si solo si el elemento A sub IJ es igual al elemento B sub IJ para todo I, para todo J. Así se lee en forma coloquial esta definición simbólica. La matriz A es igual a la matriz B si y solo si los elementos que están ubicados en la misma posición son iguales para todo I, para todo J. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Sí, profe. Bien, cualquier cosa ustedes me paran y refuerzo el concepto. Y como les decía recién, según su dimensión, podemos tener matrices cuadradas, matrices rectangulares. Y hay matrices rectangulares que tienen una característica especial. Por ejemplo, la matriz fila, la característica especial es que tiene una sola fila. Por eso se denomina matriz fila. ¿Está? Y fíjense que es muy semejante a lo que vimos al principio, a una lista, que ustedes en programación lo van a ver como vector. ¿Está? O como un arreglo de una dimensión. Tiene una sola fila y la cantidad de columnas, en este caso 4, pero puede tener más de 4. Por eso dice, se llama matriz fila a la que solo tiene una fila y su dimensión es 1 por n. ¿Sí? 1 por n. Entonces, cuando ustedes ven una matriz con esta característica, esa matriz tiene su propio nombre, matriz fila. Y si es al revés, si lo que es 1 es la columna, y bueno, recibe el nombre matriz columna. Es decir, este caso, la matriz C, va a ser una matriz M por 1. Es decir, que tiene M filas, 3, 4, 5, 10, 2, pero una sola columna. Entonces tiene su propio nombre, matriz columna. Después tenemos, como les dije recién, la matriz cuadrada. La matriz cuadrada, perdón, que sea muy chiquita. La matriz cuadrada tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces, acá, ¿sí? Esta
2, 1, 3, 4 es una matriz de orden 2. Esta otra, a ver si lo puedo achicar un poquito más, ahí se ve mejor, es de orden 3 porque tiene 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Cuando son cuadradas, podemos decir de orden 2, orden 3, orden 4, orden 5, y me está diciendo, si es de orden 5, tiene 5 filas, 5 columnas. ¿Está? Tenemos otro tipo de característica en una matriz. Una matriz tiene diagonales, pero una matriz cuadrada, ¿sí? Si ustedes me dicen, profe, la matriz rectangular también le podemos hacer una diagonal. Sí, es cierto. Pero ¿cuál es la particularidad de la diagonal? Fíjense, si yo marco la diagonal así con una flecha, esta flecha atraviesa elementos, ¿sí? Entonces, en una matriz cuadrada, la diagonal atraviesa elementos, ¿sí? En esa diagonal. Y si es una matriz rectangular, al marcar la diagonal, hay momentos en que esa flecha, por decirlo de alguna forma, no va a cortar al elemento, ¿sí? Es como que pasa por arriba de algo de nada, digamos. ¿Está? Y la idea es que esa diagonal me marque justamente determinados elementos o elementos que cumplen una determinada característica. Por eso decimos que dentro de las matrices cuadradas vamos a identificar dos tipos de diagonales. La principal, ¿sí? Que va de izquierda a derecha, ¿sí? De arriba hacia abajo, si lo quieren ver así, y la conforman los elementos que están ubicados en la posición, fíjense, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, está NN. Y también tiene una diagonal secundaria. La diagonal secundaria va de derecha a izquierda. Es decir, va a atravesar los elementos A1N, ¿sí? El que está acá, el que está acá, el que está acá, hasta llegar al elemento AN1. ¿Se comprende? En Sí. este ejemplo, Sí. fíjense, la diagonal principal atraviesa los elementos 1, 5, 0, elementos que están en la posición. Voy a checar un poquito. 1, 1, 2, 2, 3, 3. La diagonal secundaria atraviesa los elementos que están en la posición. ¿Qué posición sería esta donde está el 3? Donde está el 3 sería primera fila, tercera 1, 3. columna, ¿sí? 1, 3. El 5, 2, 2. Tiene como una intersección con la diagonal principal. ¿Y el menos 3 en qué posición está? 3, 1. 3, 1. 1. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros hablamos de diagonal principal y de diagonal secundaria, estamos haciendo referencia a las diagonales en una matriz cuadrada, porque la flecha, por así decirlo, atraviesa elementos, ¿sí? Y si es en una matriz rectangular, prueben después, hagan una matriz rectangular, no sé, de 3 filas y 4 columnas, y cuando ustedes marcan la diagonal principal, hay una parte donde la flecha no va a cortar elementos, ¿está? Y eso no me sirve. Bien, sigo. Voy a ampliar un poquito más. Tenemos otras definiciones. Estas definiciones que yo les estoy dando es porque las matrices presentan ciertas particularidades en sus elementos. Son todas matrices cuadradas,
¿sí? Son todas matrices cuadradas. Pero si yo observo la matriz, me voy a fijar que tiene algo raro, algo distinto en ciertos elementos. Por ejemplo, estas dos, ¿sí? Que serían las matrices triangulares, fíjense, si yo tomo como referencia la diagonal principal, en esta sería 1, menos 4, 5, menos 78, puedo observar que los elementos que están, todos, ojo, todos los elementos que están por encima de ella son ceros. Si miro esta matriz, la matriz F, tengo como referencia siempre la diagonal principal, 1, 9, 3. ¿Qué pasa con esa matriz? Los elementos que están por debajo de esa matriz son todos ceros. Y justamente es triangular porque miren, si yo marco o delimito esos ceros, se forma un triángulo. Entonces, si los ceros están por encima de la diagonal principal, es triangular inferior. Y si están por debajo, es triangular superior. ¿Y qué pasa si hay ceros tanto arriba o por arriba como por debajo de la diagonal principal? Bueno, ahí tenemos otra vez casos particulares o matrices cuadradas particulares se llama, perdón. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la particularidad en este caso? Me voy a encontrar con matrices que, salvo los elementos de la diagonal principal, el resto son todos ceros. ¿Sí? Y ustedes me dicen, profe, ahí en la diagonal principal hay un cero. Sí, es cierto, hay un cero, pero los otros son distintos de cero. ¿Está? Entonces, cuando pasa eso, la matriz se denomina diagonal. La característica de una matriz diagonal es que todos los elementos, salvo los de la diagonal principal, son iguales a cero. Y los elementos de la diagonal principal son escalares, distintos entre sí. Al menos uno tiene que ser distinto al resto. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener una matriz que tenga en la diagonal los elementos menos 45, menos 45, menos 45 y el último es 0 o distinto a menos 45. Bueno, es una matriz diagonal. ¿Está? Porque los elementos de la diagonal principal son escalares distintos. Al menos en uno tiene que ser distinto. ¿Y qué pasa si son todos iguales? Y si todos esos elementos que son iguales a 1. Esa es la matriz unidad o matriz identidad. Es conocida como matriz unidad o matriz identidad, cuando son todos iguales a 1. ¿Está? Y ahora, vemos otro caso. ¿Sí? Miren la particularidad de esta matriz A. Todos los elementos son ceros. Todos. La matriz cuyos elementos son todos ceros se denomina matriz nula. Y la matriz nula vendría a ser como el neutro, ¿sí? Vieron que en la suma el neutro es el 0 o en la resta. Si yo hago 5 más 0, 5. 5 menos 0, 5. Y en la multiplicación es el 1 o en la división.
5 por 1, 5. 5 dividido 1, 5. Bueno, en matrices, ese neutro sería la matriz nula. Pero ojo con esto, la matriz nula no es un caso de matriz cuadrada particular, porque la matriz nula puede ser cuadrada o puede ser rectangular. En cambio, la matriz identidad, la matriz diagonal, son matrices cuadradas. La matriz nula no necesariamente. Por eso acá justamente el ejemplo está dado con una matriz rectangular, ¿sí? Que tiene 2 filas y 5 columnas. Tenemos otra definición que son las matrices escalonadas también, que tienen la característica, si yo hago dibujitos, ¿sí? Que simulan ser escalones, ¿sí? Van a ver que tienen ceros, ¿sí? Pero ese es como si fuese una matriz triangular, pero con menos ceros que las anteriores, digamos. ¿Está? ¿Por qué razón con menos ceros que las anteriores? Porque la matriz escalonada, ¿sí? Se da tanto en matrices rectangulares como en matrices cuadradas. En cambio, las matrices triangulares superior o inferior se dan solamente en matrices cuadradas. ¿Tá? Esa sería la diferencia. Profe, ¿Tá? Sí, ¿una matriz puede ser escalonada y triangular a la vez? claro. Esta, la matriz B, Ah, ok. ¿sí? Por ejemplo. ¿Y ¿Ah? se denomina como de las dos? Y en este caso sí, sí, sí. Pero miren esta otra también, la D, ¿sí? Por eso dice, si hay filas nulas, están situadas en la parte inferior de la matriz. ¿Está? Entonces, si ustedes quieren llamarla triangular, pero ojo, no es cualquier triangular, ¿sí? Cuando los ceros están por debajo, es triangular superior. ¿Está? Bien. Pensemos en todo lo que cumple Otra, una matriz identidad. Una matriz identidad, ¿qué otras características ¿cómo? cumple también? La matriz identidad Claro, cumple también ser varias. sí, sí. Sigo. ¿Está? ¿Qué podemos hacer con las matrices? Con ya sea rectangular o cuadrada. Incluso con lo que es matriz fila o matriz columna. ¿Sí? Con cualquier matriz con dimensión m por n. Con cualquiera. Transponer es transposición de matrices, se denomina. La transposición significa cambiar la posición de esta fila, ¿sí? Y convertirla en columna. O la de esta columna y convertirla en fila. Es decir, es como que yo tomo, si la matriz original es la matriz A, 2 por 4, que tiene 2 filas, 4 columnas, y digo, bueno, voy a transponer esa matriz. Primero que la identifico con un supraíndice, que es una T, minúscula o mayúscula. Eso significa matriz traspuesta. Y lo que hago es tomar toda la fila, la segunda fila, y la paro y la convierto en segunda columna. Tomo la primera fila y la paro, la convierto en primera columna. Eso significa transponer. Lo que es fila pasa a ser columna, pero ojo, no cualquier columna.
porque yo no puedo tomar la primera fila de la matriz original y convertirla en segunda columna. No, no, no. Es ahí, es como que está en la misma posición, agarro, ahí tomo, le pongo un clavito al 7, lo agarro al 2 y lo paro, ¿sí? Y sería en la primera columna. La segunda fila va a ser la segunda columna. Y si ustedes observan los subíndices, si la matriz original es 2 por 4, la matriz traspuesta va a ser 4 por 2. ¿Está? Si la Solamente matriz que cambia de original lado, es sí, 2, ¿cómo? también se invierte, o sea, cuando cambia de horizontal a vertical se invierte. Claro, cambia el orden, exactamente. ¿Sí? Cambia la dimensión, salvo que sea una matriz cuadrada, que si es una matriz cuadrada la hago traspuesta, va a seguir manteniendo la misma dimensión, ¿sí? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Pero en el caso de una matriz rectangular, en esta que es 2 por 4, va a ser 4 por 2. ¿Está? Es como que doy vuelta también los subíndices. Y a partir de ahí empiezo con propiedades. ¿Está? Fíjense que si ustedes vuelven a transponer esta matriz, ¿sí? La columna 2107 va a ser fila ahora. La columna -3, 4, 2, 1 va a ser segunda fila. Por eso la propiedad dice que la traspuesta de la matriz traspuesta me da como resultado la matriz original. ¿Está? Después tenemos otra propiedad. Achico un poquito. ¿Se alcanza a ver en ese tamaño la pantalla? Sí. Sí. Sí, sí, se ve. Fíjense que la propiedad B dice, y ojo cómo leo la propiedad. La traspuesta de la suma de matrices es igual a la suma de las traspuestas de cada una de las matrices. Es decir, esto es parecido a lógica, ¿se acuerdan? Que en lógica cuando ustedes tenían las operaciones, dependiendo dónde esté el paréntesis o cuál sea el conectivo, ¿sí? Era una operación u otra, o era una disyunción, o era una conjunción, o era la negación de las conjunciones, o la conjunción de la negación, ¿está? Acá lo mismo. Entonces, es la traspuesta de la suma va a ser igual a la suma de la traspuesta de cada una de las matrices. Y después, ahora sí voy a achicar, la otra propiedad, aparece algo nuevo, una letra K. Esa letra K hace referencia a un escalar, ¿sí? Un escalar cualquiera, cualquier número. Y me dice que si yo a ese escalar lo multiplico por una matriz, voy a obtener un resultado, ya vamos a ver cuál. Y a ese resultado lo transpongo, voy a obtener lo mismo que si yo primero hago la traspuesta de la matriz y a esa matriz traspuesta la multiplico por el escalar. Entonces, lo que me dice es, mira, vos tenés la matriz A. Bueno, yo a la matriz A le voy a multiplicar 5, voy a hacer 5 por A. A ese resultado lo voy a transponer y obtener algo. Ya vamos a ver qué. Y otro compañero de ustedes dice, no, mira, yo primero voy a transponer la matriz y después lo voy a multiplicar por 5. Bueno, ambos van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Y acá tenemos otra, ¿sí? Que me dice lo siguiente.
la traspuesta del producto de matrices es igual. Y ojo acá, a ver si logro poner en un tamaño que se vea un poquito mejor. No, no me deja. Es S o S. Ahí está. No hay caso, no lo puedo hacer un intermedio. Pero se alcanza a ver, chicos. Ahí está. Es A por B. Está entre paréntesis. No lo puedo hacer más chico. A por B. Está todo eso entre paréntesis y está la T arriba. Es decir, la traspuesta del producto A por B es igual al producto de B traspuesta por A traspuesta. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo distribuir, por así decirlo, a la potencia, a T. Es decir, A por B obtengo un resultado. A ese resultado lo voy a transponer. Me va a dar lo mismo que si yo hago la traspuesta de la matriz T y la multiplico por la traspuesta de la matriz A. Esa es la propiedad. ¿Ahí está? Bien. Y a partir de ese concepto de transposición, podemos llegar a la conclusión siguiente. ¿Sí? Matriz simétrica. Matriz cuadrada que coincide con su traspuesta, dice. Entonces, la matriz A va a ser simétrica si la matriz traspuesta de A es igual a A. Dicho de otra forma, para que una matriz cualquiera sea simétrica, la diagonal principal tiene que funcionar como un espejo. ¿Qué significa? Que el elemento este que está en la posición 1, 2 es exactamente igual al que está en la 2, 1. ¿Sí? Es lo que ustedes me habían dicho, es como que invierto los subíndices. Este elemento que está en la primera fila, tercera columna, es decir, 1, 3, es exactamente igual al que está en el 3, 1. Este elemento que está en la segunda fila, tercera columna, es exactamente igual al que está en la tercera fila, segunda columna. Por eso decimos que la matriz A es simétrica y fíjense acá en forma simbólica cómo está. A sub JI es igual a el elemento A sub IJ. Es decir, que la matriz traspuesta es igual a la original. ¿Está? Eso es. Si no lo ven así, como que A traspuesta es igual a A, ¿cuándo una matriz es simétrica? Cuando la diagonal principal funciona como espejo. ¿Sí? Es decir, que el elemento que está en la posición A sub IJ es igual al que está en la posición A sub JI. Pero igual. ¿Está? Puede suceder que no sea igual, que sea opuesto. Opuesto me refiero al signo. Y ahí viene otra definición. ¿Está? Que a medida que veamos los ejercicios, lo van a ir entendiendo. Nosotros vimos recién cuando dos matrices son iguales y ahora les comento otro concepto. Cuando una matriz es opuesta a la otra. Dos matrices A y B son opuestas si los elementos que están ubicados en la misma posición tienen signos
opuestos. Eso es matriz opuesta. Entonces, en base a ese concepto podemos llegar a lo que es una matriz antisimétrica, que tiene la siguiente particularidad. Los elementos de la diagonal principal son todos ceros, sí o sí. Y los elementos que están enfrentados, por llamarlo de alguna forma, tienen signos opuestos, ¿sí? Este es 1, este es menos 1. Este es 3, este es menos 3. Este es menos 2 y este es 2. ¿Está? Esos son casos muy particulares con los que se van a encontrar de matrices cuadradas. Nosotros habíamos visto la matriz cuadrada diagonal. ¿Qué tenía de particular? Todos ceros, excepto los elementos de la diagonal principal, que son iguales a escalares. Esos escalares tenían que ser al menos uno distinto del resto. Bueno, si eran todos iguales a 1, la llamábamos matriz identidad. ¿Y qué pasa si los 3 escalares o los 4 escalares, es decir, todos los escalares de la diagonal principal, son iguales? Iguales, pero distintos de 1, ¿sí? Ahí recibe el nombre de matriz escalar. Entonces, resumiendo, la matriz diagonal son todos los elementos ceros excepto los de la diagonal principal. Y los elementos de la diagonal principal son valores distintos entre sí, al menos en un elemento. Si son todos iguales, pero iguales a 1, es matriz identidad. Y si son todos iguales, pero distintos de 1, es matriz escalar. ¿Estamos? Sí, profe. Esas son clasificaciones que se las conocen también como matrices cuadradas particulares. Tenemos la matriz diagonal, escalar, identidad, la matriz simétrica, la matriz antisimétrica. La matriz nula no es un caso de matriz cuadrada particular, porque la matriz nula puede ser tanto cuadrada como rectangular. La matriz traspuesta tampoco es un caso de matriz cuadrada particular, porque la transposición se da tanto en matrices cuadradas como en matrices rectangulares. ¿Estamos más o menos? Sí, sí. 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 Bien. Viene lo interesante. Esas definiciones que estuvimos viendo no son menores, porque las podemos aplicar. Y así como nosotros sumamos valores reales, podemos sumar también matrices. Pero para poder sumar matrices, la condición sí o sí que se tiene que dar es que sean de la misma dimensión. No importa si son matrices cuadradas o si son rectangulares, pero tienen que tener exactamente la misma dimensión. Lo aclaro un poco más. Yo puedo sumar 2, 3, 4, 5 matrices cuadradas, todas cuadradas, pero tienen que ser del mismo orden. No puedo sumar una matriz de orden 2 con una matriz de orden 3. Y ni que hablar de sumar una matriz cuadrada con una rectangular, eso es imposible. Entonces, sí o sí, para poder sumar matrices, tienen que tener exactamente la misma dimensión. ¿Y por qué ese requisito? Porque la operación se hace elemento a elemento que está en la misma posición. ¿Sí? Como nos muestra acá la filmina. El elemento que está en la primera fila, primera columna de la matriz A, se suma con el elemento que está en la primera fila, primera columna de la matriz B. ¿Sí? Lo anoto así, de esta forma. El elemento que está en la
¿sí? Fila M, columna N de la matriz A, se suma con el que está en la fila M, columna N de la matriz B. Y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplo, fíjense, las dos matrices son 2 por 3. 2 más 2, 4. 1 más 0, 1. 3 más 4, 7. Imagínense si yo quiero sumar una matriz rectangular con una cuadrada, 2 por 2 o 3 por 3. Suponiendo que sea 2 por 2, voy a hacer 2 más 2, 1 más 0 y 3. ¿Con quién lo sumo? ¿Está? No voy a poder. Va a quedar solito. Entonces, para poder sumar matrices tienen que tener la misma dimensión. ¿Y qué me da como resultado la suma de las matrices? Otra matriz de la misma dimensión que las matrices que estoy sumando. ¿Qué significa eso? Que si yo sumé, como en este caso, dos matrices que tienen 2 filas y 3 columnas, el resultado va a ser otra matriz que tenga 2 filas y 3 columnas. No voy a tener una matriz 3 por 3 o una matriz 3 por 2, por ejemplo. Va a ser una matriz 2 por 3. ¿Sí? Bien. Entonces, acá lo tenemos a la definición en forma genérica. ¿Sí? Que sería reemplazar los numeritos por letras y obtengo la definición formal de suma de matrices. El elemento A sub ij de la matriz A se suma al elemento B sub ij de la matriz B. Y si sumo otra matriz más, y bueno, va a ser A11 más B11 más C11 y así sucesivamente. Como les dije, puedo sumar 2, 3, 4, 5 matrices. Todas tienen que ser de la misma dimensión porque la suma se hace elemento a elemento que está ubicado en la misma posición. ¿Sí? Acá tenemos propiedades, como ser que la propiedad conmutativa se da en la suma, así igual que en la suma común y corriente que hacemos nosotros. 3 más 7 es lo mismo que 7 más 3. Propiedad asociativa, ¿sí? Es decir, puedo sumar B más C, obtener un resultado, a ese resultado sumarle A, o puedo sumar A más B y del resultado de esa suma, ¿sí? Le sumo la matriz C. Como les dije anteriormente, el elemento neutro en la suma es la matriz nula. ¿Sí? Es la matriz nula. Y ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, 7 y le sumamos su opuesto, ¿cuál es el opuesto de 7? Menos 7, Menos ¿verdad? 7. El 7. Entonces, si yo a 7 le sumo su opuesto, que es menos 7, el resultado me da 0. Lo mismo sucede con matrices. ¿Está? Por eso dice, elemento opuesto de A, la matriz menos A. Es decir, que la matriz opuesta sería la matriz original, pero donde los elementos cambian de signo. Los elementos que están en la misma posición. Entonces, si yo a la matriz A le sumo su opuesta, obtengo como resultado la matriz nula. ¿Está? Por eso es que en algunos casos no se habla de suma y diferencia de matrices o suma y resta. En algunos casos se habla solamente de suma, porque yo digo, a una matriz A le sumo el opuesto de otra matriz. O directamente digo A menos B, ¿sí? Pongo el signo menos, dejo la matriz B original y hago 2 menos 2, 0. 1 menos 0, 1.
3 menos 1, 3 menos 4 menos 1. También la resta se hace elemento a elemento, que lo puedo hacer literalmente como resta o lo puedo hacer como suma. Pero si lo hago como suma, primero debo cambiar los signos, ¿sí?, de la matriz B. Es decir, la opuesta de la matriz B va a ser menos 2, 0, menos 4, menos 3, menos 2, menos 5. ¿Está? Y acá estaría el ejemplo. Tengo la matriz A, 3 por 2. Su opuesta es los elementos que están ubicados exactamente en la misma posición, cambian de signo. ¿Estamos? Y si yo a la matriz A le sumo su opuesta, lo que habíamos dicho recién, se obtiene la matriz nula. Es como que yo a 7 le sume menos 7 y obtengo la matriz nula o en este caso 0. ¿Estamos? Sí. Bien, acá tenemos ejemplos que no los voy a asustar con estos ejemplos, ¿está? Pero acá viene otra operación, que la habíamos visto recién como una propiedad y yo le dije, lo vemos un poquito más adelante. Nosotros dentro de las operaciones de matrices tenemos suma, diferencia y producto. Dentro del producto o multiplicación tenemos lo que es el producto de una matriz cualquiera por un escalar y el producto entre dos matrices. Este producto de un escalar por una matriz, dicho en criollo, como les digo a mis alumnos presenciales, es como que tomo ese escalar y lo distribuyo con cada uno de los elementos de esa matriz. ¿Sí? Los distribuyo y los multiplico. Eso es. Fíjense, menos 5 y tengo esta matriz. Menos 5 por esta matriz acá. ¿Qué me da como resultado? Una matriz de la misma dimensión que la matriz original, no cambia la dimensión por multiplicarla con un escalar, lo que sí cambian los elementos. ¿Por qué? Porque a cada uno de esos elementos los multipliqué por un determinado escalar. ¿Está? En forma genérica es tomar ese escalar, como muestra acá el ejemplo, y lo multiplico por cada uno de los valores. Entonces voy a tener menos 5 por 2, menos 10, menos 5 por 1, menos 5, menos 5 por 3, menos 15. Si ustedes ven en el aula, hay un video mío donde explica operaciones con matrices y ahí desarrollo un caso donde tenemos el producto de un escalar por una matriz. Y fíjense que la matriz opuesta es un claro ejemplo del producto de un escalar por una matriz. ¿Cuál sería el escalar en este caso? El menos 1. Entonces, la matriz opuesta es como que yo tengo la matriz original y la multiplico por un escalar. ¿Cuál sería ese escalar? Menos 1. Entonces, cambian los signos. ¿Está? Sería este caso. Nada más que acá, en vez de ser menos 5, es menos 1. Entonces obtengo como resultado la matriz opuesta. Y acá vienen propiedades. ¿Está? ¿Cuál es la primera propiedad? Esta es muy parecida a las operaciones que nosotros hacemos comúnmente. Como les dije recién, es como que tomo el escalar y lo distribuyo. ¿Sí? Bueno, acá lo que me dice es que el escalar, ¿sí? Si yo tengo el producto de un escalar por una suma de matrices, escuchen bien, la operación acá es multiplicación. El escalar por la suma de matrices me da el mismo resultado que si yo sumo el producto del escalar por cada una de las matrices. ¿Está?
Entonces, si yo tengo 5 por A más B, me da el mismo resultado que si yo hago 5 por A, hago 5 por B y después sumo. En este caso, lo que acá arriba tenía un solo escalar y 2 matrices. En esta otra propiedad, lo que tengo son 2 escalares y una matriz. Entonces, si yo tengo un escalar que es igual a 5 y el otro es igual a 2, digo, bueno, 5 más 2, 7. 7 por la matriz A. Obtengo resultado. Es lo mismo que si yo hago 5 por la matriz A, 2 por la matriz A y después sumo. Por eso dice distributiva respecto de la suma de números, distributiva respecto de la suma de matrices. Acá sumo matrices, acá sumo escalares. Y acá se da la propiedad asociativa. La propiedad asociativa tiene que ver con la multiplicación. Vieron que si nosotros multiplicamos números, por ejemplo, 3 por 2 por 6 o 3 por 2 por 4, da lo mismo que si yo hago 3 por, el resultado va a ser 2 por 4. Eso es lo que me está diciendo acá. Tengo un producto de 3 factores, entonces puedo asociar de 2 maneras distintas esos factores y voy a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Y acá el elemento neutro es el 1, el escalar 1, no la matriz de identidad. El número 1, ¿sí? Ese sería el neutro. ¿Estamos hasta acá o los cansé? Está bien, está bien. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Estamos perfectos. Sí, sí, Vamos profe. perfecto. Súper. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esto lo voy a pasar un poquito por alto porque vamos a ver ejemplos que anoté en el pizarrón. Sí me interesa que conozcan el concepto. Y acá el producto de matrices, acá ya es un poquito más complicado. ¿Sí? No es tan fácil el producto de matrices. Como les dije, yo puedo sumar matrices o restar, tienen que ser de la misma dimensión, eso sí o sí, pero cuando yo vaya a multiplicar matrices, la condición para poder multiplicar matrices no radica tanto en que sean de la misma dimensión o que sean de diferentes dimensiones. Radica en esto. Primero, que la conmutatividad de matrices no siempre es posible. Entonces, A por B no siempre es B por A. Y la condición es la siguiente, que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Esa es la condición, ¿sí? Para multiplicar dos matrices en ese orden, A por B, es condición indispensable que el número de columnas de la matriz A sea igual al número de filas de la matriz B. Yo puedo multiplicar, como en este caso, dos matrices rectangulares. Fíjense, es una matriz fila por una matriz columna. ¿Qué tienen de igual? Que esta tiene 3 columnas y esta tiene 3 filas. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué tamaño, qué dimensión va a tener la matriz resultante de multiplicar A por B? En este caso, 1. ¿Por qué razón? Porque va a tener tantas filas como la primera matriz y tantas columnas como la segunda. ¿Está? Entonces, bueno, acá tiene una definición un poco más teórica, pero acá lo van a ver bien con este esquema. Yo quiero multiplicar
la matriz A por B, ¿sí? Entonces, ¿el producto es posible si el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B? ¿Qué tamaño, qué dimensión va a tener la matriz resultante? Va a tener tantas filas como la matriz, como la primera matriz, y tantas columnas como la segunda matriz. Esto que está acá, este cuadrito, ¿sí? Está sintetizando la definición, o mejor dicho, la condición para poder multiplicar dos matrices. Pero el orden en que aparecen es importante. Por eso les dije recién, el producto de matrices no siempre es conmutativo, porque se tiene que dar esta condición. Por ahí, al conmutar, resulta que no coincide, ¿sí? Que P sea distinto de M, y bueno, ya no puedo multiplicar. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende hasta ahí? Eso, Entonces, profe, fíjense acá. ¿eso aplica para las cuadradas también, las matrices cuadradas? Para todas. Claro, por Bien. eso, yo puedo multiplicar dos matrices cuadradas, dos matrices rectangulares o una cuadrada y una rectangular. Pero la condición es esta. No importa si A es cuadrada y B es rectangular. Lo que me importa, porque puede ser la matriz A 2 por 2, si una matriz cuadrada. Y la matriz B 2 por 5, rectangular. ¿Está? ¿Cuál es la condición? Que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. ¿Sí? Pueden ser dos rectangulares, qué sé yo, 2 por 3 y esta que sea 3 por 4. Tranquilamente puedo multiplicar dos rectangulares. ¿Puedo multiplicar dos matrices cuadradas? Sí, pero ahí sí tienen que ser del mismo orden. ¿Sí? Porque no puedo multiplicar una matriz 2 por 2 con una 3 por 3. Le hago ¿Está? una consulta a ver si es posible. Sí, Eh, sí, supongamos que tengo una matriz de 3 por 1, sí. otra matriz de 3 por 1 y usted me pide una multiplicación. ¿Se puede transponer una para hacer la Sí, multiplicación o...? si es, ¿cómo me decís? Las dos son 3 por 1, ¿sí? Tengo dos matrices 3 por 1. Si yo te digo, bueno, haceme A por B, imposible. Voy a tener que transponer una para poder multiplicar. Claro, por eso le pregunto, ¿se puede transponer una para hacer esa multiplicación? Sí, para que sea posible, sí. ¿Está? Gracias. Si no, no. Bien. Y acá tenemos, por ejemplo, la matriz A y la matriz B. Esta es rectangular, esta es cuadrada, quiero hacer el producto A por B, lo puedo hacer tranquilamente porque el número de columnas de A es igual, perdón, las dos son rectangulares, el número de columnas de A es igual al número de filas de B, y el resultado va a ser una matriz 2 por 3. ¿Está? O puede ser esta 2 por 4 y esta 4 por 4. Tranquilamente. ¿Está? Bien. Bueno, el procedimiento se los voy a explicar con un ejemplo gráfico y ahí van a entender por qué esa es la condición. Entonces, básicamente estas son las operaciones con las que vamos a trabajar, ¿sí? Dejo de compartir y detenemos la grabación.